Hola a todos y todas, muchas gracias por estar aquí nuevamente escuchando nuestros videos de Educación a la Constitución. Este es un espacio creado por Educación 2020 en conjunto con el Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica y el CIAE de la Universidad de Chile. Y lo que buscamos es generar un espacio, insumos, en el fondo aportes, para ahondar en temáticas relevantes en torno a la educación en el marco de la discusión de la nueva Constitución, ¿no? Creemos que la educación juega un rol fundamental en la construcción del país que queremos ser y queremos aportar a eso con este ciclo de entrevistas en que estamos profundizando distintos temas vinculados a la educación. Hoy día, en este nuevo encuentro, tenemos un tema muy importante que probablemente muchos y muchas de ustedes han escuchado en distintos contextos, que es el rol subsidiario del Estado, en este caso en la educación, pero es el rol subsidiario del Estado y la libertad de elección, ¿no? Cómo las familias pueden ser libres de elegir en el marco de un modelo de mercado, ¿no? De un sistema organizado con ciertas características, como es el chileno. Esto está súper anclado en la forma en que está definida y organizada la educación en la actual Constitución, y esto ha tenido una serie de efectos en el sistema educativo. Vamos a analizar todo ello con un invitado de lujo, a quien quiero presentar. Él es Alejandro Carrasco, sociólogo, doctor en educación. Alejandro es investigador principal del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional de la Universidad Católica y actualmente es decano de la Facultad de Educación de la misma casa de estudio, así que tenemos una persona que sabe muchísimo de este tema. Queremos agradecerle por estar aquí, sentimos que es un honor poder tener esta conversación contigo, Alejandro, así que muchas gracias por acompañarnos hoy día, ¿no? Al contrario, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Genial. Estamos muy interesados además en profundizar este tema porque muchas veces sentimos que este es un tema que a veces es un poco complejo, ¿no? Se habla, y probablemente las personas que nos escuchen, se habla muchas veces del rol subsidiario del Estado en muchos temas, ¿no? Hoy día vamos a meternos específicamente en el rol subsidiario en el tema de la educación, por cierto, ¿no? Y queremos ayudar a entender un poco más este tema. Entonces, para partir, Alejandro, quisiéramos preguntarte si nos puedes ayudar a entender un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de un Estado subsidiario en educación y cómo ello se vincula, cómo ello se ancla en el actual marco constitucional que tenemos en Chile, ¿no? Bueno, gran pregunta, gracias por el espacio. Es cierto que toda la arquitectura institucional que tiene nuestro sistema escolar eh, ha hecho que la conversación sea compleja para todos, yo creo, para la familia, los padres, los investigadores, que nos dedicamos a tratar de desentrañar esto. Y bueno, la pregunta sobre un Estado subsidiario, por supuesto que la educación es un subsistema y de otras áreas sectoriales, y la arquitectura institucional de la educación no es ajena, no cayó del cielo, es parte del rediseño que tuvo la sociedad chilena o la relación entre Estado y mercado en los años 80, en la Constitución del 80 y en los años 80. Entonces, en ese entonces, uno, si puede decir como principio elemental de economía política que tenía el régimen militar, era el escepticismo sobre la capacidad del Estado o la importancia o la conveniencia estratégica que tiene el Estado para proveer, financiar, proveer bienes públicos. Y entonces ese principio general, ese escepticismo sobre el rol del Estado, fue parte, como decía, de muchas áreas sectoriales, en la electricidad, en las pensiones, en la salud y por supuesto en la educación. Digo esto porque eso significó reducir el número de empresas públicas, incluir otros proveedores, la provisión de estos bienes básicos que una sociedad tiene que generar. Entonces, lo digo como contexto general porque la educación o esta discusión del rol subsidiario del Estado en la educación está en un contexto mucho mayor, en un diseño estratégico mucho mayor. Ahora, ¿qué significa eso? Como decía, en particular en educación, por supuesto, el rol subsidiario del Estado tiene sus matices, su énfasis, dependiendo del área sectorial, porque en educación fue parte de un proyecto de privatización de la educación. ¿Y qué significa eso? Significó, en resumidas cuentas, de que el Estado iba a ser un proveedor más junto a proveedores privados. Entonces,
¿Qué significa en términos de diseño institucional? Es lo que conocemos como municipalización. La educación fue entregada a estos proveedores, que son las municipalidades, que si bien son parte del Estado, son corporaciones autónomas, con recursos propios y por lo tanto con criterios y decisiones propias de cómo administrar la educación. En ese sentido pasan a ser parte de un proveedor más. Y luego se invita a los privados con una serie de incentivos a ser proveedores también. Y esos incentivos son muy bajas barreras de entrada para ser proveedor, un resguardo constitucional de la libertad para abrir proyectos educativos con financiamiento del Estado. Y entonces vamos a los subsidiarios. Si bien los subsidiarios que el Estado colabora muy reducidamente o acotadamente en Chile en educación, establece un subsidio que también incorpora a los colegios particulares subvencionados. Y entonces la lógica aquí es que los privados, es decir, las familias, puedan también contribuir. Y que el Estado está presente en aquellos casos donde los privados no pueden estar o familias que no pueden coaportar. Esa es un poco la lógica como diseño general. Es decir, para decirlo de otro modo, en términos extremos, un Estado que no tiene un rol subsidiario, sino un rol pleno, financia, provee y administra la educación sin importar de quién se trate y con un rol muy reducido a los privados. Eso sería como una definición, en resumidas cuentas, de qué es ese rol subsidiario del Estado, que es la base de la privatización de la educación chilena. Claro. Alejandro, y tú como de alguna manera fuiste como explicando algunas de las implicancias, ¿no? En términos de qué es lo que había significado para cómo se organizaba el sistema educacional. Pero si tuviéramos que mirarlos desde la perspectiva de qué beneficios ha tenido y qué problemas ha implicado la instauración, la definición de un enfoque en el fondo en que el Estado tiene este rol subsidiario, en el caso chileno, ¿no? Claro, la pregunta sobre qué implicancia ha tenido, digámoslo así, la privatización, que es como la contracara al rol subsidiario del Estado. Perfecto. Y mi opinión es crítica sobre esa implicancia, porque yo lo sintetizaría así, luego lo desagrego. La privatización del caso chileno no ha aportado mayor calidad, ha tenido serio impacto en equidad y por lo tanto mi evaluación es que los beneficios que algunos identifican, por ejemplo, el aumento de la cobertura, la ayuda del mundo privado a aumentar la cobertura en los 90, o la diversificación de la oferta educativa, a mi modo de ver, no compensan los daños en calidad y en equidad. Y respecto a lo segundo que dije, la diversidad de proyectos educativos en general no se sostiene tampoco en la evidencia. Pero en resumidas cuentas, la promesa de un Estado subsidiario en los 80 era que sacando al Estado de esto, incorporando proveedores privados, la calidad de la educación iba a mejorar. Lo que la investigación muestra es que no es así. Un poquito mejor, un poquito peor, no lo hace mejor el mundo privado que el mundo público. Entonces eso respecto de la calidad, en resumidas cuentas. Y presumo entonces que a ti te parece que eso sería algo que habría que cambiar. Exactamente, y eso es algo que por supuesto habría que cambiar y que de algún modo ya se está haciendo. Introduzco entonces de inmediato eso, que es que hay dos grandes reformas que ya lo están haciendo. La primera es la ley de inclusión que regula o introduce algo de regulación en la provisión particular subvencionada. Antes la barrera de entrada era total. Recién en la ley del 2009, recién ahí, se introduce la restricción a quienes no tienen un grado profesional o tienen pena aflictiva como restricciones para abrir establecimientos escolares. Recién en el 2009. Esa como barrera de entrada. Y la ley de inclusión
introduce una nueva barrera de entrada, que es el análisis territorial de la demanda o necesidad de determinados proyectos educativos. Pero hacia atrás, cualquier persona podía abrir establecimientos educacionales, y por eso los datos que conocemos, la matrícula actualmente de particular subvencionada alrededor del 58%, y el 36% más o menos de la municipal. Entonces, ¿qué habría que cambiar? La ley de inclusión lo hace, la ley lo hace el 2009, la ley de inclusión del 2015 también lo hace, poniendo ciertas barreras de entrada. Y por otro lado, se empieza a fortalecer la oferta pública, que es la nueva educación pública, con cierta gradualidad, y eso lo voy a tocar cuando hablemos de elección de escuela, pero con cierta gradualidad sabemos vamos a llegar a alrededor de 70 servicios locales y vamos en 11, entonces una gradualidad un poco larga. Pero ¿por qué digo esto? A propósito de la calidad, porque la nueva educación pública, que le interese lo puede mirar, termina con esta idea del Estado subsidiario que entrega a un proveedor, que son las municipalidades, que no tiene foco en educación, y entonces genera una serie de financiamiento, sobre todo financiamiento, gobernanza y foco exclusivo en educación. Eso hace la nueva educación pública. Entonces, ahí, por eso digo, ley de inclusión y nueva educación pública son maneras de ir reformando esto que yo creo que, o advierto que la investigación mostró. No ayudó la privatización en extremo que tuvo Chile en la calidad. La otra promesa en los 80 de la subsidiariedad y la privatización es mejorar la calidad y mejorar la diversidad. Y también lo que los estudios muestran es que es muy poca la diversidad. En verdad tú tienes, en términos de proyecto educativo, tienes cierta diversidad en un bolsón que yo mencionaba, ¿cierto? Pero yo me atrevería a decir que entre el 10-20% del mundo particular subvencionado ofrece cierta diversidad de proyectos educativos. La mayoría del mundo particular subvencionado hace más o menos lo mismo, y trata de seguir lo que el Estado le dice, el Ministerio de Educación, etcétera, y de diversidad muy poco. Este tema de la diversidad nos sirve para hacer súper bien el puente con el tema que viene ahora, Alejandro, que es en el fondo preguntarte un poco, porque claro, vimos desde la perspectiva como de la organización del sistema y lo que eso ha implicado en términos más, bueno, del rol que juega la educación en la construcción de lo común, ¿no? Desde la perspectiva, tú decías, de calidad, de equidad, de diversidad. Ahora, si lo miramos desde la perspectiva de las familias, en el fondo, claro, la familia en la Constitución está explicitado el tema de la libertad de elección de las familias, ¿no? Pero eso se da en este contexto que tú describes, ¿no? Que tú explicabas súper bien, y creo que es importante mirarlo en la perspectiva de que esa libertad de elección se juega en una cancha que está seteada con, con ciertas características, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte un poco cómo ves eso, cuál ha sido el efecto que ha tenido esta libertad de elección en el contexto que conversábamos antes, ¿no? Con un rol subsidiario del Estado, con una fuerte irrumpida como del rol público, o sea, del rol privado, pero con muy poca regulación, de alguna manera. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto que ha tenido esa libertad de elección en este contexto? ¿Cómo lo ves tú ahí? Mi posición personal académica es que, gruesa, primero tenemos que distinguir la libertad de enseñanza del mundo escolar respecto al mundo universitario. Ese yo creo que hay que separar fuerte agua en esos dos ámbitos por las características de la educación superior, que no es obligatoria, etcétera, y de la educación del sistema escolar que construye ciudadanía, etcétera. Entonces, ahora, de hecho, en el currículum escolar hay un currículum nacional, que bueno, habrá que ver qué es lo que va a pasar, pero es distinto que el rol en la educación superior, por cierto. Exactamente. Entonces, ahora, respecto de la libertad de elección o el derecho preferente, efectivamente yo he estudiado la libertad de elección, y mi conclusión, si pudiese sintetizar, es que la libertad de elección que tenemos en Chile tiene un rol muy importante, dado todo este diseño institucional que hemos estado conversando. Porque cuando tú tienes una oferta pública de alta calidad y una oferta particular subvencionada acotada, y también de buena calidad, pero más acotada,
Y cuando tú tienes un sistema de financiamiento que está más equilibrado respecto del financiamiento de la oferta, no como el nuestro, que está completamente del lado del subsidio de la demanda, cuando tú tienes esos otros componentes, el impacto de la libertad de elección en términos de composición socioeconómica o escolar de los colegios o de segregación es mucho menor. La libertad de elección en Chile es muy relevante en términos de sus efectos e implicancias por nuestro diseño institucional. O sea, dicho de otro modo, un modo muy simple, si todos los colegios fueran buenos, por decirlo así, y también fueran diversos en lo que ofrecen, en términos de música, deporte, idioma, o sea, todos los colegios hicieran bien eso, que es lo que se espera idealmente un buen colegio, que ofrezca deporte, que ofrezca música y por supuesto las materias más comunes. Entonces, la radicalidad que tiene la decisión de elección para los padres no sería tal, porque la implicancia para los hijos no sería tal. Eso como yo diría como titular. Entonces, la elección de escuela, para mí, no es tan problemática en esta conversación si tú mueves estas otras piezas del diseño. ¿Ah? En Chile ha sido problemática porque nosotros, bueno, de hecho acabamos de publicar un paper hace unos meses atrás y mostramos cómo las familias de distintos estratos socioeconómicos tienen prácticas de autosegregación, es decir, tratan de excluirse y diferenciarse de otros grupos. Mostramos ahí que las clases medias tratan de elegir colegios que son de clase media o adyacente hacia arriba, y tratan de arrancarse de lo que es adyacente hacia abajo en términos socioeconómicos. Y ahí introducimos esta idea de la segregación lateral, es decir, que tú mismo tratas de diferenciarte de tu mismo grupo socioeconómico. Porque hay diferencia, hay familias que pueden tener los mismos ingresos, pero tienen otros valores, otras oportunidades, ciertos matices, pueden vivir en los mismos barrios, más o menos, pero tienen unas aspiraciones distintas. Bueno, el sistema escolar te daba posibilidad de distinguirte y separarte no solo de otros grupos sociales muy distantes, sino que de tus grupos sociales cercanos. Y eso lo mostramos empíricamente en ese paper, pero ¿por qué podían hacerlo? Porque existía el financiamiento compartido, por un lado, y porque existía la selección, es decir, la posibilidad de cierta complicidad entre la familia y los colegios, es decir, los colegios hacían el juego de que la familia, sabían de que a la familia le interesaba separarse de otros tipos de familia. Entonces, lo que la elección de escuela hacía y permitía era en coayuda o en complemento de esta otra herramienta, la existencia de la selección, la existencia del financiamiento compartido, la existencia de estos proyectos educativos de ciertos privados donde la idea era construir cierta composición social que respondiera a cierta expectativa de la familia. Entonces, un mundo sin selección, como el que tenemos ahora, con un sistema de admisión, claro, un mundo sin financiamiento compartido, un mundo con cierto tipo de proveedores privados, es un mundo donde la elección tendría menos impacto, pero déjenme decir que igual impacto. O sea, perdón, no igual impacto, igual un impacto. Entonces, claro, ¿cuál ha sido el rol de la elección? Un rol muy importante, dado el diseño de política educativa que hemos tenido. ¿Va a seguir siendo importante? Sí, porque nosotros, como decía yo, introdujimos una reforma a la nueva educación pública, pero no, y esto es clave, pero no cambiamos el esquema de competencia de mercado que tiene nuestro sistema escolar. ¿Y cuál es el esquema de competencia de mercado? Donde el financiamiento es disputado a través del número de estudiantes, voucher. Los particulares subvencionados y los públicos tienen en su base el financiamiento en las familias que, en el voucher, básicamente. Que deciden matricularlos, en el fondo, en un cierto establecimiento. Entonces, fíjense ustedes que eso, la elección de escuela en otros países, por ejemplo, es bueno siempre eso justo iba a pasar a esa pregunta. ¿Qué pasaba en otros países?
Eso es bueno comparar porque así uno lo puede ver. Se me olvidó decir eso, que yo dije varios elementos de política educativa y se me olvidó mencionar el voucher, que hace radical la elección, porque la decisión de la familia en Chile hacia atrás y todavía, y va a seguir siendo así, tiene una decisión crítica sobre el financiamiento de un establecimiento escolar. O sea, no es una decisión menor para el establecimiento escolar. Le pega en su línea de flotación, que es su financiamiento. Entonces es una decisión muy fuerte. Y en Chile, eso va a seguir siendo así. Entonces tenemos provisión pública ahora, pero esa provisión pública, fíjense que podría incluso seguir disminuyendo si la familia no elige la educación pública. Claro. Disminuyendo en matrícula y disminuyendo su financiamiento, porque el proyecto de educación pública tiene un financiamiento basal, pero todavía es muy acotado. ¿Qué pasa en el mundo? Alejandro, ¿qué pasa en el mundo? También pensando en que todo lo que tú estás explicando, de alguna manera hace que lo que se genere es un sistema que finalmente termina, tú decías, pues las familias buscan de alguna manera diferenciarse y el sistema también estaba muy diseñado para eso, Así es. porque en el fondo tiene barreras de entrada, pero además barreras de entrada con muchos matices, pues, porque si yo tengo un copago de X, no me junto con los que tienen un copago de 2X y así, ¿no? Entonces, la pregunta no es tan solo qué hacen los otros países del mundo en abstracto, sino que qué hacen para que de alguna manera esta libertad de elección no termine generando un sistema que finalmente atente contra la inclusión y genere más segregación, ¿no? Así es. Es Bueno, esa cadena que creo que es importante mirar cómo abordarlo. exacto. Bueno, en general en otros países esto varía, por supuesto, pero y también ha habido mucho dinamismo en las últimas décadas, pero tenemos lo que es bien conocido, la zonificación, es decir, donde tú vas al colegio de la esquina. De nuevo, eso pasa y es tolerable por las familias. ¿Por qué es tolerable por las familias? Porque tiene colegios de buena calidad en cada barrio. ¿Ah? Y eso significa muchas cosas. Es decir, si tú estás en Puqueldón, en la isla Lemuy, en Chiloé o en Calama o en Ñuñoa, el sistema está diseñado para que tú tengas más o menos los mismos recursos educativos y de infraestructura. ¿Ah? La calidad de los profesores, de los textos, etc. Y esto, por supuesto, imagínenlo en los barrios. Entonces, la libertad de elección en otros países está hiperregulada. Tú vas al colegio de tu barrio y tienes que levantar una solicitud si quieres ir por algunas buenas razones a otro lado. Eso se llama como elección regulada. También la libertad de elección se entendió a través de bueno, por ejemplo, los charter school, que te dan cierto financiamiento para que tú elijas cierto colegio privado, ¿ah? Y ahí hay como una elección. Pero eso es muy acotado. O sea, eso en Estados Unidos, en Inglaterra, en el caso de las academies, es muy acotado. No es más del 15-20%. Pero la libertad de elección, entonces, ¿cómo funcionaba? O bien no existe, o es muy restringida, porque tú vas al colegio de tu barrio, o donde existe, donde hay total libertad de elección de salir, de cruzar la ciudad, que además eso es completamente ineficiente desde incluso un punto de vista de sustentabilidad ecológica, que tú puedas trasladarte. Pero bueno, donde eso existe, lo que sucede es que tú tienes una oferta de calidad, ¿ah? Que no hace tan dramática esa elección. Así funciona en los otros países. Ahora, en Chile, respecto a tu pregunta, cómo funciona esa cadena, yo creo que aunque tengamos un sistema de admisión, lo que nosotros seguimos viendo es que nuestra oferta diferenciada hace que las familias, y esto me gustaría decirlo porque mi área de investigación es la sociología de la educación, entonces en esa disciplina nosotros sabemos que las familias en sociedades desiguales, las familias tienen recursos desiguales para tomar decisiones educacionales. Y la elección de escuela es una decisión educacional. Por lo tanto, las familias más informadas, con más tiempo para buscar, etcétera, van a tomar mejores decisiones educacionales. Y por lo tanto, siempre la elección de escuela va a tener una incidencia o en segregación o en diferenciación. Y por eso asegurar la oferta es una medida de equidad tan importante.
Ahora, me gustaría decir respecto de como las implicancias constitucionales. De Eso, esta vamos justo a constitución. pasar a eso, ¿ah? Porque Dale. deberíamos ver esto en la Constitución, debería discutirse esto, y te voy a juntar las preguntas porque ya no, el tiempo siempre nos apremia, pero Sí. en el marco de la nueva Constitución, ¿cómo crees tú que debería entenderse el rol del Estado, la libertad de elección, pensando en avanzar hacia un sistema educacional que sea, bueno, de calidad, pero más justo, ¿no? Acogiendo también tu área de expertise y de investigación, ¿no? En este momento, yo creo que ustedes también lo están tocando en otros capítulos de esta conversación, pero en este momento sabemos que el derecho a la educación en la actual Constitución es completamente difuso. El Estado así está escrito en estos artículos, tiene, está escrito así, tiene el deber de financiar, pero no de proveer la educación. Entonces es un garante a media máquina, digamos, es un garante porque pone cierto financiamiento, pero no provee, no administra. Y está, por lo tanto, en igualdad de condiciones la libertad de enseñanza, que algunos visualizan en dos aristas. La libertad de elección, que también está en la Constitución, que es el derecho preferente de los padres, pero la libertad para abrir proyectos educativos o crear colegios, etcétera, que muchos identifican esta libertad de enseñanza como la libertad de empresa, etcétera, etcétera, y que es como parte de la tradición chilena, etcétera. Entonces, es el entramado actual que permitió la privatización que hemos descrito, que permitió, bueno, muchas cosas que sabemos, y me gustaría dar este ejemplo. A mí me encanta este ejemplo, de por qué tenemos que, lo voy a dar de inmediato, que tiene que ver con el recurso que presentó la derecha ante el Tribunal Constitucional respecto de la ley de inclusión. ¿Ya? Yo creo que ese hito marca claro, ese hito yo creo que nos ayuda a entender por qué es importante lo que dije antes, si bien las leyes, por ejemplo, cambiar el financiamiento, el subsidio a la demanda es una cuestión de leyes, no es una cuestión de la Constitución, etc. O barreras de entrada a los privados, también una cuestión de las leyes. Ese es otro segundo buen ejemplo. Entonces, dicho eso, actualmente nuestra Constitución lo que permite es la privatización, pone en igualdad de condiciones a los privados respecto de lo público y exige al Estado que financie proyectos privados. Eso es lo que hace la actual Constitución y lo permite. Ese año, el 2015, lo que sucedió fue lo siguiente, que no sé si se llamaba Alianza por Chile en ese momento de la derecha, lo que hizo fue declarar o elevar este recurso por inconstitucionalidad de la ley de inclusión. Esto es una argumentación bien técnica, etcétera, pero básicamente lo que decían es que la ley de inclusión, por varias cosas que hacía, iba en contra de nuestro marco constitucional. ¿Por qué? Porque por un lado restringía a los privados su libertad de enseñanza, porque tenía cierta regulación, ¿cierto?, en la ley de inclusión, para abrir proyectos educativos, entonces iba en contra de la garantía constitucional que tiene en los cuerpos intermedios de abrir colegios y ser financiados por el Estado, por un lado, y por otro lado, al quitarle la posibilidad a los establecimientos escolares de seleccionar, se argumentaba, esto es una argumentación compleja, pero se argumentaba de que parte de tu libertad de educar era poder construir tu matrícula. Y parte de desarrollar tu proyecto educativo, un componente de eso era tener un acuerdo con la familia. Un cierto perfil de alguna manera. Entonces, si ahora a ti te quitaban lo que hace el sistema de admisión, la capacidad de seleccionar, entonces se está atentando contra tu libertad de enseñanza. Y eso, yo lo voy a decir aquí, a mí me parece que es, desde la perspectiva de la actual Constitución, completamente cierto. Y yo diría que la actual ley de inclusión es inconstitucional desde ese punto de vista, porque efectivamente así está pensada la ley de inclusión. Y lo que pasó es lo que sabemos. Es lo que sabemos que el Tribunal Constitucional tiene 11 miembros, el presidente dirime en caso de empate. Lo que sucedió ahí fue un empate, 5-5. Sabemos que está cuoteado el tribunal 5-5, y quien dirimió fue el presidente, que en ese entonces era más afín a la democracia cristiana. Pero 4 meses después cambió el presidente, era más afín a la derecha, y en una situación parecida, lo que se estaba discutiendo era la ley laboral, y votó
dirimió en favor de la derecha. Entonces, siempre yo he hecho este ejercicio. Si esto hubiese pasado 3 meses después, Claro, 4 meses después, lo claro. que hubiese pasado es que ese voto dirimente hubiese sido para acoger la inconstitucionalidad, es decir, para no aprobar la ley de inclusión. Entonces, así de frágil por la constitución que tenemos es la ley de inclusión. Y por eso estuvo muy expuesta cuando la ministra Cubillos, a través de su unironía, el nombre que le puso de su proyecto de Admisión justa, ¿no? ¿cierto? Lo que trató de hacer era torcer lo que decía la ley de inclusión. Y si lo hubiese hecho, lo que ella hubiese hecho era constitucionalmente justificado. Entonces, por eso es importante cambiar la constitución, porque no puede quedar lo que yo diría ahora, que es el derecho de la educación, donde los titulares son los niños y niñas, ellos son los titulares, y no las familias, y menos los proveedores, ellos son los titulares del derecho. Ese derecho jerárquicamente es superior y no puede quedar al arbitrio de la libertad de enseñanza, que es jerárquicamente inferior. Pero en este momento está expuesta y es frágil. Súper interesante, gracias por los ejemplos, además creo que son súper gráficos y ayudan también a ver la necesidad de hacer cambios a nivel constitucional, ¿no? Para terminar, te quiero invitar a un ejercicio, este es como un juego de imaginación. Quiero que te pongas como en perspectiva de que tú estás ahí en un podio, en el lugar donde sesiona la Convención Constitucional, y están ahí los 155 constituyentes frente a ti y tienes un minuto para mandarles un mensaje sobre este tema. Entonces, ¿qué quisieras decirle en este minuto? Fantástico. Bueno, yo les diría desde el lugar en el que me toca desarrollarme profesionalmente, que es la universidad, en la academia, que tienen los constituyentes un rol muy, muy clave en redefinir el pacto, el pacto social que tenemos respecto del rol de la educación. Y entonces mi mensaje ahí es, por un lado, que visiten la evidencia que tenemos en Chile internacionalmente generada sobre Chile y sobre otros sistemas escolares. Y lo que la evidencia muestra es que nuestra actual constitución respecto a la educación, lo que ha amparado y ha empujado es la privatización educacional. Eso es lo que ha permitido. Y la privatización educacional no ha permitido, ha restringido el logro de valores que yo creo que todos compartimos, que es una educación que, en primer lugar, pueda formar ciudadanos, ciudadano y ciudadana, pueda permitir a cada uno desarrollar su máximo potencial. Y una educación que permita el ejercicio de la libertad y la autonomía. La actual constitución lo que ha amparado es muchos bolsones de mala calidad, ha amparado mucha heterogeneidad e inequidad, y por lo tanto yo los invito a mirar la historia, la evidencia está en sus manos para llevar la educación a otro nivel. Eso les diría, y que este dilema entre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, yo creo que a veces nos enfrascamos en conversaciones estériles, y yo creo que la historia, la evidencia, los casos comparados nos van a ayudar a dilucidar cómo enfrentar esta conversación. Genial. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, darte las gracias de nuevo por este tiempo que has compartido con nosotros, súper ilustrador, bueno, que compartas tus conocimientos, pero además con una serie como de ejemplos y como bajadas que lo hacen también muy como gráfico y aplicable, entendible, y también nos ayuda como a visibilizar la importancia del momento en que estamos y la importancia de las definiciones que se están tomando a nivel de la Constitución. Como decíamos al principio, la idea de este espacio es ayudar a enriquecer, a profundizar la conversación respecto a educación en la nueva Constitución. Te agradecemos a ti, les agradecemos a todas las personas que nos han estado escuchando. Acuérdense que para ver más entrevistas y más temas pueden visitar nuestra página web educacionalaconstitución.educacion2020.cl. Además va a estar, por supuesto, en las redes sociales de Educación 2020, LinkedIn, Instagram, Twitter, por cierto,
van a tener todo disponible. Así que eso, muchísimas gracias a todos y todas. Chao, chao. Gracias, Alejandro, nuevamente. Infinitas gracias por este espacio. No, de nada, un gran abrazo a 2020 que siempre cumplió un rol y ha cumplido un rol fundamental en la discusión educacional chilena. Muchísimas gracias a ti. Por toda la alianza además que tenemos un gran trabajo compartido con el Centro de Justicia Educacional. Así es, así es. Chao, chao. Un abrazo. Saludos a todos.